Hoy vamos a estar hablando de escuchar la voz de Dios. Te voy a invitar que vayas a Apocalipsis 3, versículo 14, 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor bendiga su palabra y nos hable en este día. Yo quiero decirte algo. Si es necesario tener un buen tiempo de oración en nuestras vidas, también tenemos que entender que escuchar a Dios forma parte de ese tiempo de oración. Lamentablemente, algunos cristianos creen que la oración es simplemente pedir a Dios, hablar con Dios, estar repitiendo frases, estarle explicando a Dios lo que está sucediendo en el mundo. Pero la oración consiste en una conversación con Dios. Para algunos es raro pensar que Dios nos puede escuchar, pero aún más raro pensar que nosotros podemos escuchar a Dios. Pero esta es la realidad. La oración es una comunicación con Dios, es hablar con Dios. Muchas veces cuando escuchamos esto nos damos cuenta que quizás llevamos años sin dejar a Dios hablar. Llevamos mucho tiempo solo hablando nosotros y no hemos estado escuchando lo que Dios nos quiere decir. No se trata simplemente de pedir. Si usted busca en internet, como muchos de nosotros hacemos, se va a encontrar los 5 puntos de la oración en una mano, se va a encontrar diferentes puntos de oración, muchos libros de oración. Y son pocos, no todos son así, pero son pocos los que incluyen el escuchar a Dios como parte de nuestra oración. Se nos ha enseñado que solo tenemos que hablar, agradecer a Dios, pedirle perdón, tener alabanza, acciones de gracia, tener las peticiones, todo pedirlo en el nombre de Jesús. Son cosas que están muy bien, pero tenemos que darnos cuenta que Dios también nos quiere hablar. A Dios le encanta escuchar nuestra voz. Él está contento que nosotros vengamos y hablemos con Él. Pero Dios también está deseando que nosotros le escuchemos. Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Y el texto que hemos leído hoy se trata de eso. La tibieza de la iglesia de la Odisea está relacionado con escuchar a Dios. Muchas veces utilizamos el texto de Apocalipsis 3:20 para hacer llamados evangelísticos. Lo utilizamos como si Dios estuviera llamando al no creyente y tocando la puerta. Y es una ilustración bonita y se puede aplicar. ¿Por qué no? Dios está llamando también a los que están afuera. Pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en este texto. En Apocalipsis Dios no está llamando a ningún no creyente. En Apocalipsis Dios le está diciendo al cristiano, a la iglesia: si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo vemos en Apocalipsis 3:22, a la misma iglesia se lo está diciendo. El que tenga oído, oiga. Es el que abre la puerta, el que tiene comunión con Dios.
Y tenemos que entender que este abrir la puerta está muy relacionado con la oración, con la comunión, con el tiempo de intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Si algo me he estado dando cuenta en los últimos tiempos, es que en mis oraciones he comenzado a hacer muchas preguntas a Dios. Estaba muy curioso. Había cosas que quería entender. Anhelaba que Dios me hablara más. Y me di cuenta de que muchas veces en los libros que había leído, en los cursos que había pasado, no se nos enseña el escuchar a Dios como parte de la oración. Sí hay mucha gente que predica de escuchar a Dios. Seguro que hay mucha gente que habla de leer la Biblia, de estar leyendo la palabra de Dios y ver qué es lo que nos dice a nosotros. Pero tenerlo agregado dentro de nuestro tiempo de oración diario, cuando te pones de rodillas y le dices al Señor lo que hay en tu corazón, tus peticiones, cuando intercedes por otros, es que tienes un tiempo también para decir: Señor, háblame, quiero escucharte, yo quiero escuchar tu voz. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo escuchar a Dios? ¿Cómo hago? ¿Es que Dios me va a hablar de una manera audible? Fue una de las cosas que a mí me maravillaba cuando comencé en los caminos del Señor. Es que mucha gente hablaba: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me estuvo diciendo. Y yo decía: wow, ¿cómo hacen? ¿Cómo es que Dios habla tanto? Y yo le preguntaba a la gente: ¿pero oíste una voz? ¿Cómo era esa voz? Me fascinaban las historias de la Biblia, sobre todo la de Moisés, que entraba al tabernáculo y se encontraba con Dios y conversaba con él. Dice la Biblia: como cualquiera habla con su hermano. De hecho, a principio me empecé a sentir hasta celoso de Moisés, porque decía: no ha habido ni habrá nadie con el cual Dios conversa así. Y fue hasta que logré entender que Jesucristo nos enseñó que el más grande en el Antiguo Testamento no se podía comparar aún con Juan, y Juan aún era el más pequeño de esos profetas. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que estamos viviendo nosotros, mis hermanos, el Espíritu Santo fue derramado en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros y nos habla. Y ese texto que nos dice, Primera de Corintios, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Muchas veces lo dejamos ahí, pero eso es en el antiguo pacto. Eso era la gente que no tenía el Espíritu. Si seguimos leyendo el verso que sigue, lo que nos enseña es: pero a nosotros nos las ha revelado por su Espíritu. En este tiempo, nosotros tenemos acceso a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, a los planes de Dios. Dios ha decidido que nosotros podamos entrar en su presencia. Lo que estaba prohibido antes, lo que solo el sumo sacerdote podía hacer una vez al año, cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y demostraba que teníamos acceso a la presencia. La presencia de Dios salió de ahí y fue derramada en el Pentecostés en nuestros corazones. Ahora vive en nosotros. Ahora podemos tener acceso a escuchar esa voz. Dice Hebreos 1, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire qué interesante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Lo primero que tenemos que entender para escuchar la voz de Dios es que Él habla de muchas maneras. Él tiene muchas formas de comunicarse con nosotros. Él tiene muchas maneras de llamar nuestra atención y de decirnos lo que quiere hacer.
Y es sobre todo en relación con el Espíritu. Cuando vemos en el Pentecostés, nos enseña la Biblia que en estos últimos tiempos el Espíritu sería derramado. ¿Para qué? Tendríamos visiones, sueños, profecías. Todas estas cosas que son formas a través de las cuales Dios habla al ser humano. Tenemos que estar abiertos a lo que Dios nos quiere hablar. Visiones, sueños, profecía. ¿Eres tú de cuando Dios te habla a través de estos mensajes, lo tomas como palabra de Dios? ¿Lo tomas como que Dios está hablando a tu vida? ¿Lo tomas y mira, es que está en contra de lo que está escrito en la Biblia o está en relación? Es que es algo que es aprobado por Dios. Dios te está llamando a eso. Tú lo pasas por el filtro de la Biblia para ver si está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero lo tomas como que Dios te está hablando. Algunos han malinterpretado el hecho de que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es nuestra única regla de fe y conducta. Esto no quiere decir que sea la única manera a través de la cual Dios nos habla. Esto lo que quiere decir que es nuestra norma, nuestra regla. Canon bíblico significa regla. Es lo que nos permite medir y saber, ¿es de Dios? No es de Dios. Dios habló, Dios no habló. Discernir los espíritus. Espíritu del hombre, espíritu de Dios, espíritu del enemigo. Para eso usamos la Biblia. Pero no eliminamos, no contristamos el Espíritu de Dios, echando a un lado las profecías. Es una de las cosas que podemos hacer. Apagamos el Espíritu, dice la Biblia, cuando menospreciamos las profecías. También tenemos a Pablo, que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mira lo que dice. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo enseñó a la iglesia de que a través de su predicación, la palabra que estaban llevando los misioneros a esa ciudad, eran palabras de Dios. Dios estaba hablando a través de ellos. Ellos aprendieron a recibir los mensajes que Dios traía a través de sus siervos. En una ocasión alguien me dijo, no, yo solo escucho lo que el Espíritu me dice. Yo no escucho consejo de nadie. Algo que me produjo risa fue, y entonces, ¿solo el Espíritu puede hablar a tu vida directamente? Dios dio dones para eso, mis hermanos. Los dones del Espíritu están disponibles a la iglesia para que Dios nos hable a través de nuestros hermanos. Tenemos que tener discernimiento. No podemos creer a todo espíritu, nos dice Juan. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, hablando incluso hasta del espíritu del anticristo. Probar los espíritus si son de Dios. Pero no quiere decir que Dios no nos habla a través de hermanos. No tienen que tener diplomas ni títulos. Alguien con un corazón humilde puede escuchar a Dios y traerte un mensaje de Dios para tu vida. Alguien con un don espiritual puede tener una palabra de Dios para tu vida. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No porque sea alguien sin importancia, vamos a menospreciar las palabras de Dios. Tenemos que aprender a reconocer cuando Dios está trayendo palabras a nuestras vidas. Si nosotros no abrimos esa puerta, si nosotros incluso en oración no le pedimos al Señor revelación, que nos muestre si Él nos está hablando a través de alguien, que nos muestre cuando Él está hablando en una predicación, en un estudio bíblico, en una reflexión, en un texto que alguien esté leyendo incluso de un libro. Dios nos puede ministrar, Dios nos puede hablar. Tenemos que aprender a tomar esas palabras y a llenar nuestras vidas.
abrir nuestros oídos. Y quiero terminar enseñándote esto. El mensaje a esta iglesia de escuchar la voz de Dios, de abrir la puerta, tiene algo bien interesante. Vemos la carencia en esta iglesia de escuchar la voz de Dios. No estaban abriendo la puerta. Solo algunos estaban usando su oído para escuchar lo que decía el Espíritu. Lo que trajo como consecuencia tibieza espiritual. Cuando usted ve a alguien con tibieza, cuando usted se siente tibio, que no está en el fuego, que no está encendido, pero tampoco está ateo, es falta de escuchar la voz de Dios. Revise ahí su vida de oración. Quizás ha estado hablando mucho con Dios, pero no ha estado escuchando a Dios. Reflexionemos un minuto en esto. Si a usted le dan la oportunidad de estar con alguien increíble, un personaje que usted admira mucho, un gran conocedor de algo que usted ama, y cuando usted llega, solo toma tiempo para decirle quién es usted, cómo se siente usted, las cosas que a usted le gusta, pero no le hace ninguna pregunta. No le pregunta cómo es que lo hace, no sé, un deportista, cómo es que hace para correr tan rápido en un triatlón. No le pregunta cómo es que se entrena, no le pregunta cómo es que se alimenta. Y usted simplemente le dice, yo me entreno de esta manera, yo uso estos productos para correr, yo uso estos zapatos. Y usted en ningún momento deja hablar a esa persona. Está desperdiciando un gran momento. Cuando estamos con personas sabias, cuando estamos con personas de experiencia, es mejor usar nuestro tiempo para hacer preguntas y todo el resto para escuchar lo que ellos tienen que decirnos y aprender de lo que ellos nos dicen. Deberíamos hacer lo mismo con el creador del universo, con aquel que nos formó aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, aquel que nos conoce desde la eternidad. ¿Por qué nos empeñamos en tratar de explicarle a Dios la situación? ¿Por qué nos empeñamos en decirle a Dios qué es lo que queremos o cómo creemos que Él debe resolver los problemas en nuestras vidas o en la vida de otros? En lugar de preguntarle, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que caminar? Aunque no me digas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abraham no pasaba tiempo diciéndole a Dios lo que tenía que hacer. Él escuchó lo que Dios le dijo. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. No tenía más detalle. Solo tenía que salir. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a preguntarle a Dios cosas importantes. Y no pasemos tanto tiempo perdiendo. Cuando no pasamos tiempo escuchando a Dios, nos pasa lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Nos volvemos iglesias frías. Aún peor, tibias. Nos volvemos personas que, como dice la palabra, se creen ricos, pero son pobres. Ciegos, desnudos, miserables. Palabras del Señor para describir a alguien que está en estado de tibieza. Para describir a alguien que parece muy religioso, que ora mucho, que habla mucho con Dios, pero que ha dejado de escuchar la voz de Dios. En los tiempos de Samuel, la voz de Dios escaseaba. Eran tiempos tibios, eran tiempos donde se seguían haciendo sacrificios. Eran tiempos donde la casa de Israel seguía teniendo sacerdotes, seguían teniendo culto, la gente seguía llevando sus sacrificios y los rituales se siguieron haciendo. Pero la voz de Dios escaseaba. Dios quiere que en estos tiempos nuestras vidas, nuestras iglesias,
sean calientes. La iglesia de los últimos tiempos, que atraviesa momentos difíciles, pero al mismo tiempo gloriosos, donde se nos está dando la oportunidad de ser testigos de Dios a todas las naciones, de llevar un mensaje de vida a todo el mundo. Necesita hombres y mujeres de Dios que cada día doblen sus rodillas y en lugar de hablar tanto, le digan al Señor: háblame, guíame, muéstrame qué es lo que debo hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te use y que Dios te ayude a escuchar su voz en cada momento, para que puedas ser sabio, para que puedas saber tomar buenas decisiones y para que puedas ser de bendición a todos los que te rodean. Dios te bendiga. Amén.